¿Qué tal, amigos de Tepantlato, de Tlamaki TV? Pues les saludamos con gusto a nombre de toda la producción de Roberto Pérez, su servidor, Nancy Estrada en la cámara y nuestros amigos allá en la producción, Rubén Morales y Ari Correa. Pues en esta ocasión, amigos, como podrán ver, a mis espaldas tengo ni más ni menos lo que es la ciudad de Tula, Hidalgo, esta pues majestuosa y pues inconmensurable ciudad que pues es propiedad, es patrimonio de nuestra cultura mexicana. Vamos a estar aquí, amigos, ofreciéndoles lo que es la cultura, las tradiciones, los usos y costumbres de este pues legendario pueblo de la ciudad de los toltecas, así conocida también. Pues les invitamos a que se queden con nosotros en este día que pues para no variar es algo nublado aquí en Tula, Hidalgo. Quédense con nosotros, muchas, pero muchas gracias. Ciudad de gran importancia cultural que alberga vestigios de la que en algún periodo de la historia mesoamericana fue la civilización más avanzada de su época. A tan solo 60 kilómetros al norte del Valle de México podemos encontrar la herencia de un pueblo que desarrolló, entre otras cosas, una nueva cosmovisión del universo y que sentó las bases de un pensamiento teológico encabezado por un ser supremo y único. En efecto, nos referimos a la ciudad de Tula de Allende. Inmersa en el sur del estado de Hidalgo, Tula, como comúnmente es conocida, relata su historia a través de sus costumbres, vestigios arqueológicos y de la idiosincrasia hospitalaria de su gente, quienes a su vez son conscientes de la riqueza que les rodea como pueblo milenario y comparten al mundo su grandeza con gran orgullo y tradición. Los toltecas fueron un grupo náhuatl que, según sus leyendas, procedía de un lugar mítico llamado Huehuetlapala, situado probablemente en los ríos Gila y Colorado. La ruta de los emigrantes recorría los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, el norte de Michoacán y el sur de México, hasta llegar al estado de Hidalgo, de donde fueron arrojados por los huastecos para después establecerse en la Cuenca de México. Que como la mayoría de ellos llegó del norte del país, de la Tierra Roja como le llaman también, ya en un grupo más o menos formado, cuando estas tierras albergaban ya aproximadamente hacia el año 20.000 antes de Cristo, muchos grupos sociales, entre ellos el chichimeca. Entonces se cree que el grupo tolteca es un desprendimiento de los chichimecas, porque no obstante que alcanzan una gran cultura, era un pueblo guerrero, o sea, como la mayoría o como todos de aquel entonces, ¿no? Entonces ellos tenían también esclavos, guerreaban y a sus pueblos dominados los sometían a grandes tributos, como lo hacían otros pueblos. Durante el periodo conocido como Epiclásico, que abarca desde el año 600 hasta 900 de nuestra era, no había surgido ninguna civilización que pudiera nombrarse como dominante en el México central.
Después del declive de Teotihuacán, en el siglo VII se crearon diversos asentamientos en distintas regiones de Mesoamérica, pero ninguno se consagró como en Teotihuacán. Aproximadamente en el 950 se establece la ciudad de Tula, misma que duraría alrededor de 4 siglos. Sin embargo, el auge de la civilización de Tolan, como es su nombre original, se vería entre 1000 y 1100. La ciudad de Tula se denomina como la más compleja de su época, ya que logró unificar extensas áreas de Mesoamérica en un gran sistema cultural. Logró como imperio dominar gran parte del centro de México, zonas en el Bajío, la Huasteca, la costa de México y Yucatán. Poseía construcciones de culto y administrativas, así como de intercambio, palacios, residencias, barrios y zonas específicas de producción. Llegan a la región del centro del país, márgenes del río Tula, y en todo este valle tan espléndido para la vida humana en aquel entonces, ellos se van ubicando y finalmente llegan a establecer hacia el año 800, aunque empezaron antes obviamente, 748, otros dicen que el 900, etc. Pero básicamente del año 900 antes de Cristo y 1200 después de Cristo. Empiezan a poblar y llegan a tener su capital, Toyán o Tula, que llega a tener 30,000 habitantes. Y todo digamos, perímetro geográfico, ellos llegan a dominarlo, pero muy inteligentes, porque no a todos estos pueblos los someten a través de la fuerza, sino comercialmente. Por eso se pensaría que el comercio tan especializado que ellos tuvieron les permitió tener buenos amigos y muchas riquezas a través del comercio. Les permitió también establecer muchas vías de comunicación y muchas relaciones con otros pueblos. O sea, por eso tuvieron un espacio de tiempo bastante considerable para aquel entonces y lograron ese desarrollo tan ejemplar. La historia tolteca comenzó cuando llegaron a la Cuenca de México, procedentes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Las hordas chichimecas del caudillo Mixcoatl, quien luchó y dominó a los otomíes que ocupaban el Valle de México para establecer su capital en Culhuacán, junto al Cerro de la Estrella, hoy Iztapalapa DF, conquistando desde ahí el Valle de Toluca hasta llegar al Valle del Mezquital. Lo anterior significa que el imperio tolteca era originalmente Nahua Otomí y abarcaba los valles de México, Toluca y el Mezquital. Afortunadamente la vida económica de este pueblo estuvo favorecida por la fertilidad de la tierra. Eran lugares muy húmedos, se prestaban para la agricultura en sus diferentes ramas, propiciado por un clima y por las lluvias que les venían regularmente. Ellos eran muy cuidadosos en registrar datos sobre la lluvia, de tal manera que el dios Tlaloc no nace con los mexicas, nace con los toltecas, y los mexicas después se lo apropian. Ellos tenían el dios Tlaloc. Esto nos da una idea de cuánta información acumulaban en torno al clima, a la lluvia y a la bondad de la tierra. Aunque socialmente la vivienda estaba dividida, de las clases más pudientes a las menos pudientes, pero eran muy decorosas. Estas casas siempre estaban limpias, siempre había alimentos y siempre cultivaban cerca de sus casas algunas plantas. Fue un pueblo que aprovechó el clima tan favorable para la agricultura. Mixcoatl conquistó el sur llegando hasta Huatulco, Oaxaca.
invadió el estado de Morelos venciendo a los huitznahuacanos, quienes probablemente pertenecían a una vieja familia náhuatl, tlahuicas. En aquel lugar tomó por esposa a una mujer del sur, llamada Chilmalma, con quien Mixcoatl tuvo un hijo, que llegó a convertirse en el héroe de mayor fama, Quetzalcóatl. Pero siguen guerreando, o sea, se tenían que defender también de otros pueblos, y es como logran consolidar un reino que también duró siglos, por lo menos más que la cultura mexica. Quetzalcóatl nació después de que su padre fuera asesinado por un jefe chichimeca llamado Huitimal. Al nacer murió su madre, por lo que fue recogido y educado por sus abuelos maternos. Vivió su infancia en Tepoztlán, Morelos, en donde las leyendas lo identifican como el héroe legendario Tepoztecatl, que acaudilló a la tribu de su madre contra los habitantes de Xochicalco y los venció. Sin embargo, al vencerlos también asumió la civilización y adoptó el culto a Quetzalcóatl, dios tutelar de aquella metrópoli sagrada. Su nombre completo era Seacatl Topiltzi. Obviamente eran muy respetuosos. Ese respeto que tenían por el líder o tlatoanis se manifestaba en todas sus actividades sociales. Se educaban. Y a partir de esa educación había también una inducción mitológica o de un dios. Y es cuando aparecen, digamos, Quetzalcóatl, por un lado, el dios hombre que enseña muchas cosas. Había traído muchas enseñanzas a este pueblo. Ese dios, mitad pájaro, mitad serpiente, encerraba la belleza y la sapiencia. Topiltzin trasladó la capital de su reino a Tulancingo, Hidalgo, donde permaneció algunos años y edificó sobre los antiguos restos teotihuacanos. Después instaló la capital en la ciudad de Tula, Hidalgo, como una medida estratégica para contener las invasiones de los teochichimecas. Durante algunos años Topiltzin logró dominar a sus rivales, pero finalmente los grupos militares rechazaron la opresión político-religiosa de este y lo obligaron a abandonar Tula Jicocotitlán. Los relatos legendarios agregan que su derrota fue precedida de una serie de catástrofes, sequías, epidemias, incendios de bosques, posibles advertencias de sus enemigos para obligarlo a renunciar, por lo que decidió marcharse después de incendiar sus palacios y ocultar sus tesoros. Pero tenía su contraparte, Tezcatlipoca. Entonces se entiende que había cierta rivalidad. Y cuando, dicen algunos autores, Tezcatlipoca lo embriaga con el pulque y con otras hierbas que obviamente eran muy efectivas para hacer esta función, Quetzalcóatl comete actos que solamente lo hacía un humano, un ser individual, pero la mayor parte del pecado fue haber tenido encuentro carnal y con una hermana. Entonces esto lo desacredita completamente, y es cuando él decide salir de este pueblo, decide abandonarlo, y pensaríamos que ahí, al triunfo de Tezcatlipoca, triunfó el mal, porque de ahí va a venir cierto desgajamiento de estas clases sociales. Quetzalcóatl se marchó hacia Cholula acompañado de los nonoalcas, donde permaneció algunos años. Continuó su éxodo hacia la costa del Golfo, Coatzacoalcos, perseguido por sus adversarios. Al llegar a la costa sur de Veracruz, la zona de los Tuxtlas, se embarcó en una balsa de juncos entrelazados y navegó hacia Tlapala. Quetzalcóatl siempre lo vamos a asociar, o así lo dicen los teóricos, con el bien. Tanto que cuando se percata que cometió un error,
del que tanto había hablado, que no se debería de hacer, se arrepiente, se avergüenza y decide huir. Él en sí no guerreaba, el que guerreaba era Tezcatlipoca. Como hemos mencionado, era un pueblo que quien gobernaba era un militar. Y ese militar era el que conducía a sus fuerzas a diferentes terrenos a la lucha, ¿no? O a la defensa, porque no nada más invadían, ¿no? También se defendían. Al desintegrarse el imperio tolteca, comenzó la migración de sus antiguos habitantes, y los grupos nahuatl que formaban parte de él se dispersaron en diversas direcciones. Dichos grupos, conocidos desde entonces con el nombre de tribus nahuatlacas, se unieron a las hordas de Xolotl para venir a ocupar el Valle de México hacia 1224. Los mexicas, no obstante haber sido un imperio que vivió menos tiempo que el tolteca, pues por una fuerza externa totalmente inesperada, se dice, hay la hipótesis de que este grupo azteca, pero mejor dicho mexica, que había surgido de la misma tierra de todas las culturas, la tierra de Aztlán o Tierra Colorada. Pero se dice que quienes dominaban allá eran los aztecas, de tal manera que, cansados de la vida que le daban los aztecas, este grupo que después se transforma en mexica, es el que hace todo este recorrido. Obviamente se vinieron algunos aztecas también, ¿no? Obvio. Pero más propiamente lo dice León Portilla y lo dice Sagún y lo dicen muchos estudiosos de esto, que fueron mexicas. Ellos pasan obviamente por Tula, obviamente pasan por Teotihuacán y dicen se viene absorbiendo toda esa cultura que ellos encontraron. El aspecto más popular del mito de Quetzalcóatl fue su promesa de volver a la tierra. El retorno es un principio del mito mesiánico que se justifica en la naturaleza evolutiva de la vida y la sociedad. En Anáhuac, dicho principio alcanzó un gran desarrollo, pues fue cimentado en la estructura misma del calendario, cuya incidencia era determinante en todos los órdenes de la vida. Su marco conceptual era la creencia de que todo es cíclico. Se afirma que fue el propio príncipe de Tula quien prometió regresar. Topitzin dejó a sus gentes en Tualán y se fue por la orilla del mar, y al marchar dejó dicho que algún día volvería a ellos. Dicen que Quetzalcóatl llegó al mar que llamaban Tlapalan, y cuando entró en él no lo vieron más. Decían que él deseaba que al momento de su partida contuvieran su pena y esperaran su retorno. Él ascendió al cielo y se hizo la estrella que es visible antes del amanecer. Entre otras doctrinas que les dio, fue que les dijo a los vecinos de Cholula que tuviesen por cierto que en tiempos venideros él habría de volver para gobernarlos y consolarlos. Quetzalcóatl no era esperado como un ser individual, sino como una conjunción de personalidades. Su dios Quetzalcóatl fue a los cielos y les dijo al partir que él regresaría de nuevo y traería a sus hijos. Esto confirma la idea de que este retorno se interpreta como la conclusión de un ciclo. Los toltecas no concebían el tiempo como una continuidad rectilínea, sino como la recurrencia de ciertas causas. Ello se nota en sus mitos creativos y su enfoque de la historia. Aquel pensamiento estaba sujeto al principio de la ciclicidad, que incluso los dioses tenían su momento de exaltación y muerte. En consecuencia, el mensaje de los voceros de Quetzalcóatl mutaba. De ahí que, a diferencia de los cristianos que solo aceptan un salvador, los toltecas creyesen en los infinitos retornos de la divinidad. A juzgar por la cantidad de veces que los cronistas reflejaron la profecía del retorno,
parece que los mesoamericanos del siglo XVI vivían una verdadera histeria milenarista. La profecía se cumplió con la llegada de los españoles, quienes aprovecharon el presagio para convencer a los nativos que debían adoptar el evangelio cristiano. Sin embargo, los sacerdotes nunca creyeron que ellos eran los hijos de Quetzalcóatl. El supuesto politeísmo de los mesoamericanos mostró que la serpiente emplumada solo tenía 2000 nombres, que a veces se comportaban como entidades independientes, en opinión de algunos experimentados y versados en estas materias. Todos estos nombres eran de Quetzalcóatl, según diversos favores que les hacía. Cada uno de los poderes creadores de la serpiente emplumada, como la vida, la tierra del cielo, la lluvia, se comportaban como una deidad independiente. Todos compartían la misma esencia. Por ello, los informantes de Tlatelolco le reportaron al padre Sahagún que sus antepasados creían en un dios único. Solo un dios tenían, al que invocaban. Su nombre era Quetzalcóatl. El sacerdote de su dios les decía: Dios es uno, Quetzalcóatl es su nombre. Nada pide, solo serpientes, mariposas, cuerpo y alma. El nombre que le dieron los toltecas a Quetzalcóatl como integrador de los poderes de la naturaleza fue Centeotl, Dios único y a la vez dual, de acuerdo al equilibrio en la naturaleza que observaban. A Centeotl se le representa como un joven andrógino con atributos ave serpiente o pez maíz. Sus estatuas tenían un gesto característico, con las manos extendidas arriba y abajo, cual hojas de maíz que conectan el cielo con la tierra. Centeotl se fundió en su propia creación. La tierra es representada por una serpiente cuya cola se proyecta en forma de un joven precioso con un cráneo alargado cual mazorca tierna, y de cuya boca asoma un dios anciano con rico atuendo de jades que simboliza la mazorca madura. Entre ambos, en un bucle de la serpiente que alude a los ciclos de tiempo, reposa un ser de grandes pechos, enfáticos de su carácter fecundo, que representa al grano cuando es sembrado. Su cuerpo tiene la postura ritual de la resurrección, pues los toltecas creían que al ser enterrado, el cuerpo servía de semilla para la ascensión del alma. La fundición de Centeotl fue deidificada y los toltecas proporcionaron a esa evolución el nombre de Ometeotl. La toltequidad no admitía un dualismo radical. Aquí no había caída para un dios bueno en lucha permanente contra uno malo, ni un estado absoluto de la oscuridad contra una de iluminación. El universo era visto como un camino integrado de fuerzas, y símbolos empleados para representar a la deidad partían de un concepto de la armonía o conciliación de los opuestos. Tenían la idea clara que existía un solo Dios, el cual ramificaba su poder en diferentes deidades. Los conquistadores nunca comprendieron ese pensamiento y se limitaron a evangelizar todo Mesoamérica, dejando a un lado la riqueza cultural teológica con la cual accidentalmente se habían encontrado. Amigos de Tepatlato, pues continuamos en lo que es la travesía por aquí por Tula, Hidalgo. Nos encontramos pues ni más ni menos en el centro ceremonial de los toltecas. Aquí a mis espaldas pueden ver los atlantes. También pues tenemos la explanada, que también era muy usada por ellos. Encima estamos de la pirámide central de esta cultura tolteca, y pues vamos a estar analizando todo lo que fue sus usos, sus costumbres, y los invitamos a que se queden con nosotros. No se despeguen, esto es Tlamaki TV. Muchas gracias. La pirámide C.
La pirámide C es la estructura más grande de la ciudad de Tula. Se trata, al parecer, del principal edificio religioso. Las excavaciones del arqueólogo Jorge R. Acosta mostraron que esta pirámide fue objeto de una destrucción deliberada en la época prehispánica, inmediatamente posterior al abandono del sitio, a finales del siglo XII después de Cristo. Consta de una serie de cuerpos escalonados, semejantes a los de la pirámide B. Se cree que estuvo igualmente recubierta con tableros esculpidos y que tuvo también atlantes en la parte superior. Algunos fragmentos de atlantes que no pertenecen a las culturas de la pirámide B han sido encontrados en la plaza. Durante las excavaciones, Acosta encontró una losa esculpida con representaciones del planeta Venus, seguramente relacionado con el culto a Quetzalcóatl. El Palacio Quemado. Esta estructura fue destruida por un incendio, tal vez hacia el fin de la ciudad. Por ello, se le llamó el Palacio Quemado. A pesar de su nombre, es probable que esta construcción no haya sido residencial. Su función principal fue quizá la sala de consejo y lugar de reunión de los asesores del gobernante, como podrían ser jueces, el consejo de ancianos u otros funcionarios. En los lados sur y norte de la sala central hay restos de banquetas decoradas con procesiones de personajes importantes, similares a las figuras representadas en el friso de los caciques, ubicado al sudoeste de la pirámide B. En esta sala fue encontrado en buenas condiciones el chacmol, que actualmente se exhibe en el Museo de la Zona Arqueológica. En algunas otras áreas del Palacio Quemado se encontraron ofrendas de conchas marinas y turquesas, lo que parece ser una bodega de cerámica y de otros materiales. El pueblo tolteca era muy divertido, o sea, no era un pueblo pensativo, sumiso, no, trabajaba mucho. Y hacía mucho deporte, hacía arte, hacía bellezas. Y dentro de esa línea, digamos, de diversión, tenía el deporte, particularmente el juego de pelota. Y como ya sabemos, el juego de pelota va repercutiendo en todos los demás, todas las demás culturas. Los aztecas o mexicas, los zapotecas, los olmecas, los mayas, o sea, fue permeando esa actividad deportiva a otros pueblos. El juego de pelota. En la época tolteca, sus muros probablemente estuvieron decorados con tableros esculpidos y frisos. Pero como en otros casos, durante la época azteca fue despojada de su revestimiento de piedra cortada y de la mayoría de sus esculturas. Tiene forma de I y mide 67 metros de largo y 12.5 metros de ancho. El nivel del piso de la cancha es mucho más bajo que las plataformas exteriores del edificio. Los anillos de piedra para el juego se encontraban en pequeñas calas al interior de las dos plataformas superiores. El exterior de la estructura, al norte y al sur, tienen escaleras centrales y laterales para facilitar el acceso del público a la plataforma alta, desde donde se presenciaba el juego. En la esquina sudoeste de la cancha se encontró parte de una lápida decorada con un jugador, del que ahora solo se reconocen los pies. Pero para ellos tenía algo más, para los toltecas. Tenía un como principio para hacerse guerrero. Es decir, para ser guerrero hay que ser buen deportista. Para tener fuerza, para tener salud. Entonces, habían organizaciones o equipos bien programados para que ejercieran el juego de pelota. Y era una condición que en los barrios existiera esa,
cultura del deporte, como le llamaríamos ahora, ¿no? De tal manera que no era una actividad aislada, estaba dentro de la educación que ellos tenían. Ahora le llamamos educación integral. Bueno, pues ellos lo tenían. La pirámide B. Esta estructura es considerada como uno de los edificios sacros más importantes de la ciudad. Originalmente estaba recubierta de lápidas esculpidas con relieves de jaguares, coyotes y águilas devorando corazones humanos, que alternaban con representaciones de Quetzalcóatl en su manifestación de Tlahuizcalpatecuhtli, o Venus, estrella de la mañana. Algunas de estas lápidas se encuentran todavía en su lugar original, en lados norte y oriente del cuerpo inferior de la pirámide. En la época prehispánica, los enormes atletas que representan guerreros de alto rango y las pilastras con relieve de gobernantes toltecas que hoy coronan la pirámide no se encontraban a la vista del pueblo, sino dentro del templo que coronaba la pirámide, sosteniendo el techo. A la entrada del templo se encontraban las columnas con forma de serpiente emplumada. De ellas aún pueden apreciarse algunos fragmentos en la parte superior de la escalera. Pues bien, amigos de Tlameque TV, hemos llegado a esta cúspide de la pirámide número C, donde se encuentran los atlantes de Tula Hidalgo. Vamos a ofrecerles a ustedes toda la información referente acerca de estas impresionantes esculturas de piedra, ni más ni menos, hecha por los habitantes de la antigua Tula de Hidalgo, Tula de Allende, en este momento. Pues los invitamos a que continúen con nosotros, no se lo pierdan. Los atlantes. La guerra era una de las actividades más primordiales para las culturas mesoamericanas y para los toltecas no era una excepción, por lo que plasmaron su importancia a través de su escultura. Los atlantes son retratos de guerreros de alto rango, por lo que cuentan con características distintivas que los hace únicos. Estas esculturas tienen una altura aproximada de 4.70 metros, las cuales se componen de 4 partes. La primera conforma los pies y las piernas. El segundo y tercer bloque representan el tronco y la cuarta pieza es la cabeza, en la cual sobresale un tocado de pluma. En la mano derecha las esculturas de los atlantes empuñan un atlátul. Este es un término utilizado en la América prehispánica para hacer referencia a una especie de lanzadardo, el cual funcionaba como una prolongación del brazo del lanzador, aumentando la fuerza y el alcance. En la mano izquierda portan 4 dardos largos, un arma curva y un recipiente. En el antebrazo llama la atención un cuchillo, el cual es sostenido por un brazalete. En el pecho sobresale un pectoral en forma de mariposa y en la parte inferior se puede observar un cinturón anudado al frente. Por último, en la espalda portan un disco solar, conocido también como papotl, un símbolo mítico, ya que la figura de Quetzalcóatl tenía 2 formas de manifestarse: la serpiente emplumada y la mariposa o papalotl. En la cabeza presentan una especie de casco o tocado. Llevan orejeras, pectorales, brazaletes, un disco sobre la espalda, un taparrabo, musleras, rodilleras y sandalias. Se dice que probablemente los atlantes llegaron a formar parte de un grupo especial del ejército, algo parecido a la orden de los caballeros águila y los caballeros jaguar de la cultura mexica. Un dato más que ha llamado la atención de los investigadores son los rasgos faciales, los cuales comparten la misma expresión, pero al mismo tiempo los dota de una personalidad propia. Hay quienes aseguran que los atlantes recibieron su nombre por el arma que portaban, el atlátul. Otros más aventurados lo ligan con la diosa Atlantona, o Atlanta, e incluso con la desaparecida Atlántida.
El autoexilio de Quetzalcóatl significó la decadencia del pueblo de Tolan. Después de él hubo un par de gobernantes más. Sin embargo, nunca lograron solucionar los conflictos internos del imperio, por lo cual inició su inevitable decadencia. Se dan varios fenómenos. Por un lado, las guerras con otros grupos. Por otro lado, las sequías, la escasez de alimentos. Por otro lado, el pleito entre ellos. O sea, internamente se empiezan a dividir porque el poder era hereditario entre los toltecas. No se ganaba como los aztecas ganaban el trono o ser el tlatoani, ¿no? Los toltecas lo heredaban. Y entonces pareciera que dentro de esa línea de estar heredando la corona, como le llamaríamos actualmente, vino la división interna. Y este aspecto yo en lo personal le doy mucho valor, porque es lo mismo que vamos a ver en otros pueblos. Cuando empieza a escasear la alimentación y empieza la división entre ellos, se empiezan a debilitar. Y obviamente otros pueblos se aprovechan de esa debilidad, ¿no? En 1184, varios grupos nómadas saquearon, arrasaron e incendiaron Tula. La decadencia y destrucción de esta ciudad se supone fue consecuencia de los conflictos políticos y religiosos entre los nonoalcas y los toltecas chichimecas, las prolongadas sequías que produjeron hambre y descontento y la presión de los mexicas y otros grupos nómadas. No encontraron el punto específico donde ponerse de acuerdo. Y entre un dios Tlaloc, un dios del trueno, un dios de la luna y un dios sol, vinieron, digamos, las divisiones sociológicas de ellos, ¿no? Y yo creo que eso les debilitó mucho en su organización social, ya digamos, de mando. Es decir, el militar era jefe único, pero se tenía que rodear de un consejo. Habían grandes dirigentes también que lo aconsejaban, y ahí es donde se podría pensar que vino la división y finalmente la dispersión de este gran pueblo, ¿no? Maravilloso pueblo. Los mexicas jugaron un papel importante en esta situación. Presionaron a los toltecas para que sucumbieran y fueron ellos los herederos de la cultura mesoamericana que habían logrado reunir durante 300 años. Y para reforzar esta teoría de que los mexicas bebieron la sapiencia del pueblo de Tula y de Teotihuacán, es por lo que se cree que un tlatoani mexica manda a destruir todos los códices anteriores, los más antiguos, porque no quería que las futuras generaciones se dieran cuenta que habían sido un pueblo errante, un pueblo guerrero, pero un pueblo despreciado, porque era muy aguerrido, pero muy invasor. Esa sería la palabra, ¿no? Porque como llegan al último, ya no encuentran territorio donde establecerse, entonces tienen que guerrear para invadir y para buscar su sustento. Pero para que las generaciones jóvenes no se percaten de qué tan pobres fueron, y además ignorantes, y de que le habían copiado a los toltecas o teotihuacanos esa cultura, es que mandan a destruir todos los códices, según esto, por consejos de Tlacaetl. Él es el que dice: no conviene que nuestros jóvenes sepan que nosotros fuimos pobres o rechazados de muchos pueblos anteriormente. Los mexicas provenientes de Aztlán se encaminaron a formar el imperio más grande de toda Mesoamérica, sobre los cimientos de una cultura impresionante, la cultura tolteca. Pienso que fue una cultura maravillosa, una cultura que abrió senderos, una cultura que supo organizarse, porque finalmente eran humanos, organizarse, establecer un rey, un tlatoani, pero con mucha cultura por delante.
O sea, logran un avance cultural y artístico, como ya lo había mencionado, muy grande, que lo logran también otros pueblos, pero mucho tiempo después. Fue tan grande su influencia que aparte de los pueblos que ya mencioné, hasta Xochicalco, pues se cree pues que Quetzalcóatl, cuando decide irse, se va a la península de Yucatán y empieza el florecimiento de la gran cultura maya. Amigos de Tepatrato, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a lo que es el Museo Jorge R. Acosta. Aquí se encuentran muchas de las piezas que se han recabado, que se han recuperado de la zona arqueológica de Tula de Allende. Les agradecemos infinitamente el favor de su atención. A nombre de toda la producción de Tepatrato TV, su servidor Roberto Pérez, que pasen un excelente día. Gracias.